Bueno, bendiciones para todas y para todos, amén. ¿Cuántos estamos bendecidos? Yo diría que todos aquí estamos bendecidos. Tenemos otro día hermoso más de vida que el Señor nos ha regalado, amén. Y vamos a disfrutarnos en Él. Nosotros estamos hablando, y comenzamos hace 8 días, a hablar de esos recursos internos que Dios nos ha dado, que necesitamos movilizar para poder alcanzar los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Y en esta mañana voy a comenzar de la siguiente manera. Escuche bien esta historia. Un barco pesquero atracó en un pequeño pueblo griego. Un turista felicitó al pescador griego por la calidad de su pescado y le preguntó cuánto tiempo le llevaba pescarlos. No mucho tiempo, contestó el pescador. Pero entonces, ¿por qué no te quedaste más tiempo en el mar y pescaste más?, preguntó el turista. El hombre griego explicó su pequeña captura. El hombre griego explicó que su pequeña captura era más que suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia. Pero, ¿qué haces con el resto de tu tiempo?, preguntó el turista. Pesco un poco, duermo hasta tarde, juego con mis hijos y duermo la siesta con mi esposa. Por la noche voy al pueblo a ver a mis amigos, a bailar un poco, toco un instrumento y canto algunas canciones. Tengo una vida plena, explicó el pescador. Pesco un poco, duermo hasta tarde, dijo él. Entonces el turista interrumpió y le dijo: podrías hacer mucho más con lo que tú tienes. Y le dijo: yo tengo un MBA, que es una maestría de Harvard, una de las mejores universidades, y puedo ayudarte. Debería empezar pescando todo el día, le dice el turista al pescador. Ojo con esto. Entonces podrás vender los pescados restantes. Con los ingresos puedes comprar un barco más grande. Con el dinero extra, el barco más grande traerá más dinero y podrás comprar otro. Y un tercero, y así sucesivamente, hasta que tengas una flota entera de barcos pesqueros. En lugar de vender tu pescado a un intermediario, puedes negociar directamente con las plantas de procesamiento, incluso abrir tu propia planta. A continuación, puedes salir de este pequeño pueblo y pasar a Atenas, a Londres o incluso a Nueva York. Desde ahí podrás administrar tu enorme empresa. En lugar de vender tu pescado a un intermediario, puedes negociar directamente con las plantas de procesamiento e incluso abrir tu propia planta. Así pues, salir de este pequeño pueblo e ir a otros lugares. Entonces, le pregunta el hombre pescador: ¿cuánto tardaría esto? Y le responde el turista: 20 años tal vez, o 25. Y después, preguntó el pescador, después, ahí es cuando se vuelve fascinante. Cuando las operaciones de tu negocio se hacen realmente grandes, puedes empezar a vender acciones y ganar millones, dijo el turista. ¿Millones de verdad? ¿Y después?, preguntó el pescador. Después de esto estarás listo para retirarte e ir a vivir en un pequeño pueblo cerca de la costa. Allí puedes jugar con tus nietos, coger algunos peces, tomar una siesta con tu esposa y dormir hasta tarde. Por las noches puedes pasar tu tiempo cuando quieras con tus amigos, tocando, bailando, haciendo lo que tú quieras. Ese puede ser tu final. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué piensan de esto? ¿Cuál es el sentido real de la vida? El pescador tiene una vida plena y el hombre, con toda su formación, le está diciendo todo lo que él podría hacer para terminar haciendo lo que él ya tiene. Saben que hay un problema, y es que estamos careciendo de sentido de vida. Y entonces comenzamos a existir, pero esa existencia va para donde el viento nos lleve, y como el viento nos lleve. Y no estoy hablando de las personas que no conocen a Jesús, estoy hablando de nosotros los que conocemos a Jesús. En nuestra charla anterior, hace 8 días, hablamos de que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, constan de 3 dimensiones que no eran dimensiones porque hacen parte de nosotros. Y decíamos que hablábamos de alma, cuerpo y espíritu. Y cuando hablábamos del cuerpo, hablábamos del ser biológico que somos.
Y cuando hablamos del alma, hablamos de la parte psicológica. ¿Listo? Y nosotros muchas veces cultivamos o una de ellas, pero no cultivamos lo que tenemos que cultivar para aprender a vivir una vida plena, una vida que en realidad valga la pena ser vivida. Toda vida vale la pena ser vivida. El problema es que muchas veces, por la manera como la percibimos, nos sentimos como que si no valiese la pena la vida que nosotros estamos viviendo. En ese primer encuentro que tuvimos, hablamos de que lo primero que nosotros, al mover nuestros recursos internos para alcanzar ese sentido de vida, debíamos tener era aprender a autodistanciarnos. Recuerden que ahí hablamos de que en ese autodistanciamiento deberíamos aprender a tener una autocomprensión y era no negar lo que nosotros estábamos viviendo. Porque a veces tenemos la situación y nos cerramos y decimos no pasa, no pasa. Como que con decir no pasa ya dejaría de pasar. Es aceptar lo que nosotros estamos viviendo y que sí estamos viviendo muchas veces una crisis. También lo segundo que vimos es que era importante aprender a autorregularnos. Es decir, a nosotros oponernos a nosotros mismos y decir basta, hasta aquí voy a vivir de esa manera o voy a tener esa situación de tal manera o voy a asumirla de esta manera. Y ese basta no depende de nadie diferente a quién, a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar hablábamos de una autoproyección y es cuando yo aprendo a verme a mí mismo de otra manera. Cuando yo comienzo a meter los cambios en mi vida que yo requiero para llegar a esa vida plena. Eso fue lo que nosotros hicimos hace 8 días. Hoy veremos el segundo recurso que debemos movilizar. ¿Por qué lo recuerdo? Porque es importante que no lo olvidemos. Porque todo esto Dios nos los ha dado, lo ha puesto dentro de nosotros. Y en esta mañana ese segundo recurso se llama la autotrascendencia. Es un recurso que Dios ha puesto en cada ser humano, pero es un recurso que normalmente está allí quietico, que está sin poder moverse porque nosotros no lo movemos. Habitualmente vivimos desde lo biológico, me duele el cuerpo, el pie, la mano, la cabeza. Vivimos desde lo psicológico, yo siento, yo pienso, yo quiero, y en ese yo siento, yo pienso, yo quiero, hasta enfermamos el cuerpo. Ustedes sabían que los estrés profundos, las angustias profundas dañan órganos de su cuerpo, por eso es que hay problemas de colon, hay problemas digestivos, una cantidad de problemáticas que surgen a raíz de ¿dónde? De nuestra mente, de lo que estamos pensando, de la amargura, de la tristeza con que nosotros estamos viviendo, pues eso enferma el cuerpo físico. Pero déjeme decirle algo, lo que no enferma es nuestro espíritu. El espíritu que Dios ha puesto en el hombre, eso no enferma. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo tenemos restringido, que lo tenemos amarrado ahí adentro y no dejamos que Él haga lo que Él debe hacer, lo que Él quiere hacer para lo que Dios lo puso. En esta mañana quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, amén. Vamos a abrir allí nuestras Biblias y vamos a meditar en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana, tocante al tema de la autotrascendencia. Mire que cuando hablamos de auto significa que es ¿qué? Que es propio. Nadie va a trascender por mí. ¿Quién va a trascender por mí? Yo mismo, es el único que puede trascender por mí mismo. Amén. Éxodo capítulo 3. Y vamos a partir desde aquí. La autotrascendencia es la capacidad que tenemos nosotros, es la intención de la conciencia de los seres humanos para dirigirse hacia algo significativo. Es la capacidad de escoger lo que es verdaderamente significativo para nosotros. Eso sería la autotrascendencia. Y vamos a continuar con la vida de Moisés. Hace 8 días hablamos de cuáles fueron las circunstancias, la elección de su mamá para que él pudiera estar vivo y el cumplimiento del propósito del Señor. Hoy vamos a hablar ya de Moisés grande, llamado por Dios, y del llamamiento que le hace el Señor para una tarea específica, de la respuesta de Moisés y lo que Moisés desde sí mismo debe autotrascender para llegar a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Luego que Moisés le dice a Dios, heme aquí, porque fue lo que le dijo, Señor, heme aquí, aquí estoy, Dios. Y Dios le dice a él, va y me saca a la gente de Egipto. Moisés en primera instancia rechaza esa tarea que Dios le pone.
¿Y cuántas veces tú y yo le decimos al Señor, viene aquí, Señor, aquí estoy? Aquí mucha gente ha sido hasta unida y le ha dicho al Señor, sí, heme aquí, Señor. Pero cuando el Señor nos dice, ya pasemos de palabras a acciones, hasta ahí llegamos. Señor, yo he sido levantado como tu predicador, tu predicadora, tu salmista, tu hombre de alabanza. Yo he sido, Señor, puesto como tu columna en oración. Y apenas viene la circunstancia en la cual debemos mostrar una acción frente al llamamiento que el Señor nos ha hecho, hasta ahí llegue el Señor. Eso le pasó también a Moisés. ¿Y sabe por qué le pasó? Porque el espíritu de Moisés estaba ¿qué? Sujeto, estaba atado, estaba amarrado. Y él tenía que movilizar ese espíritu dentro que había en él. Y él estaba viviendo en lo que él podía ver y en lo que él podía sentir. Él estaba viviendo desde lo psicológico y estaba viviendo desde lo biológico, desde lo físico. Entonces, Moisés tiene que enfrentar una realidad y no negar que tenía una realidad y tomar unas determinaciones. Y lo primero que él tiene que hacer, Moisés, debe trascender, es su ser mental o psicológico. ¿Y cómo así que Moisés, siendo el hombre de Dios, sí, es que era un ser humano? Y era un ser humano con problemáticas, con miedos, era un ser humano con unas situaciones vividas que le estaban afectando. Y como decíamos hace 8 días, el problema no es lo que yo viví, que cuando fui chiquito me golpearon, que cuando fui chiquito me violaron, que cuando fui pequeño, bueno, todo lo que haya pasado cuando fui pequeño, ese no, en realidad no es el problema mayor que tenemos. El problema mayor que tenemos es que después de haber vivido todo eso, yo decida seguir viviendo lo que me pasó, porque eso sí yo lo puedo cambiar. Ese pasado yo no lo puedo cambiar, ¿cierto? Pero mi presente y mi futuro en Cristo Jesús están ¿qué? Cambiados. Pero se requiere que yo tome una determinación. Aquí Moisés había sido enviado por las aguas, había sido criado por su mamá obviamente como esclava, había vivido las situaciones de ser un israelita en medio de palacio, una cantidad de cosas y de vacíos que posiblemente él sentía. Y unos miedos, conociendo contra qué imperio tendría él que pelear o tendría que oponerse. Lo primero, el primer factor para autotrascender y lograr el propósito en la vida de Moisés fue superar su ser psicológico. Tenía que aprender a pensar distinto. Y nosotros en esta mañana, hermanos, tenemos que aprender a pensar distinto. No podemos seguir pensando bajo temores, bajo miedos. No podemos seguir pensando bajo las limitaciones que nos genera el medio social, el contexto, lo que vemos, lo que nos dicen. No podemos seguir así. Moisés en su momento no podía seguir así para poder servirle al Señor. Él puso muchas excusas para el cumplimiento de ese propósito. Yo quiero invitarles para que vayamos capítulo 3, versículo 11, y usted lea el primer obstáculo que puso Moisés, y ese obstáculo era más que mental que cualquier otra cosa. ¿Alguien por favor podría leerlo? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tremendo. ¿Quién soy yo? Eso es psicológico. Es como yo me veo. Oiga, él conocía el imperio, él se crió allí. Pero él aún se veía frente al imperio como pequeño. ¿Quién soy yo? Pero es que Moisés no entendía en aquel momento que quien lo estaba enviando no era quién, no era el mismo, era Dios. ¿Listo? Ahí la pregunta no era quién soy yo, para nada. No debió haber una pregunta ni siquiera, porque el punto era la grandeza no mía, sino la grandeza del que me envía. Y es lo primero que nosotros debemos, en esos argumentos que tenemos contra Dios, decir, es que cuando Dios te envía, no eres tú. Mi jefe, mi patrón, no es un ser humano. ¿Es quién? Es Dios. Y aunque nadie vea nada, ni yo mismo vea algo, yo tengo que aprender a confiar en quién, en el Dios de mi salvación, que es el que me ha llamado. Entonces, ¿qué imagen tengo de mí mismo? Una imagen pequeña en la cual yo jamás podría hacer nada. Quizás sea hasta pequeño, pero el Dios que me ha llamado y que me ha levantado no es pequeño. Hay gente experta en hacernos sentir tan pequeños, en decirle, pero es que usted no ha hecho, pero es que usted no ha quitado, pero es que usted no ha estudiado tal cosa, pero es que usted no ha ido, no ha puesto. Y el punto aquí, mis amados hermanos y hermanas, no es lo que yo haya hecho, sino lo que Dios dijo que yo voy a hacer. Eso cambia todo el espectro de cosas. ¿Ves?
te sacan hasta el pasado las personas, y ahí es donde Satanás aprovecha y te saca el resto. Te sacan tu pasado, te sacan esto, te sacan aquello, y tú sigues acá llenando tu mente, llenando tu mente, llenando tu mente, más lo que tú tienes, llenando tu mente de toda esa información. Haz que tú hacías, tú quitabas, tú ponías. Sí, yo hacía, yo quitaba, yo ponía, pero yo ahora decido no hacer, no quitar ni poner, sino hacer lo que Dios ha dicho que yo haga. Ahí comienza uno a ganar la batalla para en camino al propósito de lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Y eso le tocó aquí a Moisés. Luego de que Moisés va y le dice al Señor, heme aquí, su primera batalla es consigo mismo. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? El Señor le dice en el versículo 12 que yo estaré contigo. Eso es lo que el Señor le dice en el versículo 12. No quién eres tú, es quién está contigo, quién está en tu asunto. Y si Dios está en mi asunto, si Él me ha dicho que lo haga, yo debo comenzar a batallar en mi mente, porque es una batalla. No es que uno trae costumbres, paradigmas y una cantidad de cosas aquí, y decirle y ordenarle a mi mente que aunque parezca lógico lo que yo estoy viviendo, yo vivo de una manera que, como hijo de Dios, vivo de una manera sobrenatural. Es como yo vivo. No vivo de cualquier manera. ¿Cómo vivo? De una manera sobrenatural. Entonces, esa primera batalla le tocó librarla a Moisés. ¿Y fue la batalla de qué? De lo psicológico. Fue la batalla en la cual Moisés tuvo que enfrentarse a él mismo y decir, aunque yo no sea nada, Señor, aquí yo estoy, tengo miedo. Yo consideraría que no debieran de enviarme, Señor. Pero el Señor le dice, no es en tu fuerza, es en mi fuerza. Yo voy, Señor. Le está diciendo el Señor, yo voy con quién, yo voy contigo. Eso es importante. ¿Cuántas batallas estás teniendo para decir, para realizar algo y estás pensando, ¿y yo? ¿Con qué fuerza? Y yo no estoy preparado. ¿Quién soy yo para eso? Cuando recibes esas palabras proféticas tan hermosas y vienen acá los predicadores, o tú vas a sitios y ven a los predicadores y te dicen, vas a ir a las naciones. Yo recuerdo con mucho cariño a una hermana que hace muchos años Dios le había dado una palabra, no sé con quién se le había dado, era una palabra real. O sea, ir a las naciones vas a predicar mi palabra. Y ella termina en una cama y ella me dice, yo voy a verla. Y ella me dice, pero Mari, ¿cómo así que yo voy a ir a las naciones? Me dijeron hace muchos años, mírame que no puedo ni siquiera salir de mi cuarto. Porque ella estaba en una cama, no podía moverse y solo podía moverla, mirar hacia arriba, no podía mover nada del cuerpo. Ella estaba allí limitada. Pero aún así, en esas condiciones, Dios había dado ¿qué? Una palabra. No es en tu fuerza, sino que en la mía. No eres tú quien te envías, sino soy quien te envío. Amén. Y eso es lo que tú debes tener en cuenta. No puedo con esta crisis, no puedo con este problema. No. Entonces tú ya tienes que comenzar a entender, sí, yo no puedo, pero el que está conmigo, que es Dios, que es Jehová de los ejércitos, Él sí puede. Él me puede dar la estrategia, Él me puede dar el modelo, Él me puede. Cuando tú cambias el yo por el tú, Señor, entonces la historia es a otro precio, aunque seas tú quien tenga que hacer las movidas, porque Dios que te las pone a hacer. Pero no es lo mismo saber que estoy solo a saber que alguien va conmigo, amén. Y ese alguien, ¿cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Diga, es mi papá. Sencillo como eso, es mi papá. Yo creo que yo les he contado que cuando yo era pequeña, yo les voy a hablar de cuántos años, por ahí de unos 44 años atrás. No, hagan de cuenta que los 44 son 4 años. Yo iba a la escuela y en aquel tiempo el sistema educativo de nosotros era tremendo. ¿Recuerdan? Bueno, aquí algunos recordarán que le daban a uno con una regla en la manito. Ahora ya no. Y entonces un profesor me regañó y un profesor me mentó la madre. Y en aquel, me imagino que yo era cansona. Y en aquel tiempo un profesor no era profesor, era un maestro. Era que el segundo padre de uno, y la escuela era el segundo hogar de uno, porque la mayoría de los maestros eran buenos maestros, eran excelentes maestros. Entonces yo me quedé mirando al profesor, creo que era apellido Maturana, ya murió, y yo dije, esto lo tiene que saber mi papá. Y yo me quedé quietecita, no les miento, papá llegaba a las 5 de la tarde a la casa, y yo salía a las 12 del día de la escuela. Yo esperé desde las 12 hasta las 5 de la
tarde que llegara mi papá, porque mi papá tenía que resolverme ese asunto. El profesor era mi maestro, yo le debía el respeto, pero él no podía maltratarme. Yo estaba muy pequeña, como les digo, pero no estaba tan pequeña para no entender de quién yo era hija. Y que si alguien se metía conmigo, tendría que pasar primero por el cadáver de quién, de mi papá. Y efectivamente mi papá llegó y apenas lo miré, mi mamá nos enseñó siempre que cuando el hombre o alguna persona de la familia o la mujer llegaran de trabajar o cansadito a donde fuera, uno primero tenía que dejarlo llegar, que comiera, darle jugo, y que cuando la persona estuviera tranquilita, entonces ahora sí uno le comentaba el problema. A las 5 mi papi llegó, le dimos la comida, le dimos el jugo, y yo estaba así paradita, tendría yo por unos 8 años, yo estaba paradita esperando que mi papá comiera, se tomara el jugo o el café, descansara un ratico para decirle, esperé todo el protocolo, desde las 12 del día, más o menos como hasta las 6:30 de la tarde. Y a las 6:30 de la tarde voy, me siento en las piernas, en el regazo de mi papá y le digo, papi, tengo que contarle una cosa. Y él me dijo, ¿qué? El profesor tal, yo estaba haciendo, y le dije, toda la verdad, estaba haciendo esto. Obviamente los niños de nuestra generación no eran los niños que tenemos ahora. Porque si algo se uno hablaba o cogía un papel, eso ya era un pecado mortal. Y el profesor me dijo esto, y me pegó en la manito. Mi papá me dijo, ¿cómo, hija? Le dije, sí, papi. ¿Cómo? Le dijo el profesor, tal cosa, nunca me lo vaya a volver a repetirlo yo. Le dije, bueno, papi, me fui a dormir feliz. Porque yo sabía que al día siguiente alguien, llamado el profesor Maturana, tenía que darle cuentas ¿a quién? A mi papá de haberme maltratado. Y fue efectivamente, pidió permiso en el trabajo mi papá y le dijo, venga acá. Se sentó con él y dijo, me explica. No, ese hombre casi muere ese día. Y mi papá no sé qué habló con él, porque en aquel tiempo no es como ahora que el papá va y insulta a un profesor delante de los hijos. Mi papá nunca lo insultó, pero la dejó tan clara que en su vida el profesor Maturana se me volvió a meter conmigo. Eso lo hizo mi papá, el Señor Seferino Díaz. Pero usted se imagina lo que hace Dios por usted, lo que hace el Señor por usted. Usted cree, escúcheme bien esto, que cualquiera va a pisotearlo a usted. Y usted me puede estar diciendo, pero es que lo han hecho. Yo le quiero pedir en esta mañana que piense en algo, mi amado hermano o hermana. Démosle la oportunidad al Señor de que responda por quién, por nosotros. Amén. Yo pude haberme puesto a pelear. ¿Por qué me dice así? Aunque fuera la diferente de mi generación, porque yo he sido diferente a mi generación. Yo pude haber hecho, no lo medí, tenía unos 8 años, pero yo pude medirlo. Pero yo sabía que yo no tenía que pelear por mí. Yo sabía que yo tenía, ¿quién iba a pelear por quién? Por mí. Usted debe entender que el que pelea por usted, que le hace la justicia a usted, tiene nombre propio y es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Dígalo conmigo, mi papá. Su papá, mi papá. ¿Amén? Y aquí Moisés debía entender que el que iba con él era ¿quién? Era el Señor. Acá en la mente tenía que grabarlo. Y hoy nosotros tenemos que ¿qué? Grabarlo acá en la mente. Tenerla clara. ¿Quién es el que va conmigo? Y esta es la primera de esas barreras psicológicas que uno tiene que vencer. La número 1 es el quién soy yo, la estima en la cual yo me tengo. Pero también en esa barrera psicológica llega y dice Moisés al Señor en el versículo 13, si me presento ante los israelitas, óigame bien, y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre, y entonces ¿qué le diré? Ahora bien, suponiendo la otra pregunta que él tenía, bueno, listo, ya sé, Padre, que eres tú que me envía y todo esto, pero ahora, ¿yo qué le voy a decir a esta gente? ¿Usted cree que me van a creer? Son los argumentos que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Usted cree que me van a hacer caso? ¿Usted cree que van a respetar la palabra que yo llevo? Porque yo vengo acá y le puedo decir, ay no, ya llevan ¿qué? ¿Cuántos años de cautiverio? 400 años de cautiverio. ¿Y usted cree, Dios, que porque usted me dice, yo me voy a parar allá adelante y ellos van a decir, uy sí, el Dios de mi padre, porque ni siquiera lo conocen? Ellos han oído, pero ellos no han tenido una vivencia. Y eso se llama la hiperreflexión. Cuando Dios nos dice algo y nosotros comenzamos a sacarle todos los no posibles. ¿Listo? Ah, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No, porque ahora el problema ya no era quién, el imperio. Ya no era el primer problema que él no fuera un superhombre, pues, para ir a libertarlo. Ya el problema no estaba allá, el problema lo tenía donde adentro. Es que ellos no me van a creer.
Eso fue lo que le dije. ¿Quién eres tú? ¿Será que Moisés no conocía a Dios? Dios le responde, yo soy, en el versículo 14, el que soy. Punto, para de contar. Yo soy el que soy, yo soy el que mando. Yo soy el que rige este universo. Y yo soy el que soy, ¿qué pasa? Te está mandando. Yo soy el único Dios vivo. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Él es el único Dios vivo? Amén. Ahora, el problema es que nosotros decimos ser hijos de Dios y no le conocemos en la dimensión de Padre. Sí, Jehová de los ejércitos, amén. Mandó a Jesús, me amaba tanto, amén. Pero ¿qué tanta vida de intimidad tengo con Él para conocer a Dios? ¿Qué tanto voy delante de la presencia del Señor como mi Padre? No solamente para que me dé. Yo oraba solamente para que Dios me diera cosas, hasta que comprendí que no solamente era para que Dios me diera cosas, que era mi Padre y que mi Padre quería que escucharme y que mi Padre quería también ser escuchado. Porque Dios quiere ser escuchado. Él quiere que tú comprendas y que yo comprenda lo que nos está diciendo respecto a las cosas. Y entonces cuando yo entiendo eso, que era lo que le tocaba entender ahí a Moisés, entonces yo ya puedo acercarme donde el Señor con lista de pedido y sin lista de pedido para decirle hasta lo feliz que me siento. Ustedes no me lo van a creer. Cuando estábamos en Córdoba, en Villa Carlos Paz, en Argentina, eso hacía unos fríos, una cosa loca. Nunca me molestó el frío. Cuando salí de acá de Colombia le dije, Señor, tú sabes cómo me afectan las temperaturas y muchas veces me sube, me baja la presión, una cosa loca. Y le dije, sé tú delante de mí, Señor, y Dios estuvo delante de mí, pero unos fríos. Y les cuento que cuando yo no, muy hermoso todo, pero cuando yo no veía ese hermoso sol que así como aquí medio intenta salir, y yo veía que el frío era tremendo y que al otro día tenemos que hacer algo, yo me acosté y yo le decía, papi, si usted considera, a mí me gustaría que mañana saliese un sol hermosísimo. Y yo me quedaba dormida. Yo nunca me acostaba diciendo, Dios me lo tiene que dar. Él sabe que a mí me gusta el sol. Ustedes no me lo han de creer. Al día siguiente, muy temprano, yo me llevando horas más, usted veía estrellas, porque teníamos una panorámica así hermosa, y yo veía las estrellas saliendo, y al rato estaba que el sol hacía frío, pero había sol. Dios sabe, en cosas mínimas como esas, de que nosotros tenemos necesidad. Ahora en esas cosas profundas de nuestra vida debemos ser conscientes de que Papito Dios tiene el control y tiene algo para hacer a nuestro favor. ¿Cómo sabremos cuál es la misión que Él tiene en nuestras vidas si no le conocemos? Él quiere hablarte y Él quiere darte a conocer su voluntad. Debemos comenzar teniendo una relación de intimidad con nuestro Padre. ¿Y nuestro Padre es quién? Es Dios. Nuestro Padre es Dios. Alguien cuando murió mi mamá me dijo, bueno, que teníamos que comenzar a visitar más las tías y como para llenar ese vacío. Y yo le dije, no, yo no necesito visitar a las tías para llenar los vacíos porque son mis tías, las tres hermanas que quedan vivas de mi mamá. Y luego me dice una persona en la iglesia, uy pastora, usted tan fuerte. Y yo me quedo mirando y digo, ¿por qué me decís eso? Me dice, sí, porque mire la pérdida y a pesar del dolor y que usted ha bajado un poco desde que yo la veo caminando a usted. Y yo le dije algo que suena duro. Yo le dije, se me murió mi madre, la cual amo, pero a mí no se me ha muerto Dios. Él sigue vivo, Él es mi Padre, Él es el que me sostiene y hasta aquí me ha sostenido. Y eso es duro. Los que los hemos perdido a madre o a padre, sabemos que es duro, sobre todo con un padre o una madre que tú tienes una muy buena relación, como era el caso de la Polita. Aquí estaría en primera fila, patrocinando todas nuestras locuras evangélicas, estaría aquí. O sea, amarla, o sea, un amor como el de mi madre, nunca, experimentarlo nunca más. Pero algo yo he tenido claro, que mi Padre es ¿quién? Mi Padre es Dios. Sin decir que muchas cosas no nos duelen en la vida. Amén. Entonces, en esa relación de intimidad vas a ir delante del Señor y decirle, Señor, yo aquí estoy. Yo te necesito conocerte mejor. Porque también nos han dicho que no podemos ni preguntarle, ni hablarle, ni decirle. Usted a su Padre le puede preguntar, hablar y decir muchas cosas.
aunque sea su vida pasada. ¿Por qué viví esto, Señor? Me duele. Si yo esperaba de ti esto, esperaba de ti lo otro. Yo le decía eso al Señor cuando murió mi mamá, hasta que entendí. Mi mamá no iba a ser eterna, número 1. Y número 2, mi padre era ¿quién? Era Él. Amén. Y en tercer lugar, luchando con esa parte psicológica de nosotros, dice Moisés en el versículo 1 del capítulo 4, vayan al capítulo 4, versículo 1. Y si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen, ¿no es cierto que el Señor te ha aparecido? Oiga, puras luchas mentales, puras luchas. La primera era, ¿quién soy yo? ¿Recuerdan? ¿Quién soy yo para que tú me escojas? Fue lo primero que le dice Moisés a Dios. La segunda, no me van a creer los israelitas si me presento y le digo, pues, ¿en nombre de quién yo voy? Y él dice, de yo soy. Y la tercera, con la cual le sale, y si finalmente no me creen, ¿cuál era el problema de Moisés? Que le creyeran, que el pueblo era grande. ¿Cuál era la situación real de él? ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Hacerlo. Porque si él me está mandando, yo lo único que tengo que hacer es hacerlo. No tengo la grandeza del faraón, no me crean o si me crean, quiten o pongan o no importa. Dios me dijo que lo hiciera. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas y que en tu mente batallas y no lo has hecho y estás restringido allí? Estás amarradito. ¿Qué te ha dicho Dios? Quítate todos los peros, mis amados hermanos, hermanas, y haga justamente lo que Dios le ha dicho que haga, porque Él cumple ¿qué? Sus promesas. Y si no me creen, preguntó Moisés, es así como Dios toma nuestras capacidades y Dios las transforma. Dios no llevó en vano a Moisés a vivir a palacio. Dios le dio unas habilidades ¿a quién? A Moisés. Y esas habilidades Dios iba a ¿qué? Dios iba a usar. Moisés sabía que era subir a la corte. Moisés sabía cómo era la vuelta con la situación con Faraón. Él sabía cómo se movía eso internamente. Dios iba a tomar todo ese conocimiento para poder llevarlo delante de quién? Delante de Faraón, y él pudiera argumentar. Lo único que Dios necesitaba en esta primera instancia es que toda esa reflexión acá psicológica se cayera, todo argumento mental en Moisés se cayera. Ni siquiera en Faraón, ni siquiera en el pueblo, sino en quién? En Moisés. Lo que se requiere para que tú comiences a ver la voluntad de Dios no es ni siquiera que la gente a tu alrededor cambie, no es ni siquiera que te crean, es que tú mismo que tumbes todos esos paradigmas, tumbes de tu mente todos esos argumentos que te impiden hacer las cosas como debes hacerlas. Porque la respuesta uno es no puedo. Y de aquí de ese no puedo, no te va a quitar ni Faraón, no te va a quitar ni tu familia, no te va a quitar nadie. Porque es una decisión que personal de uno. Es decir, aunque yo en mi fuerza no puedo ir más allá de decir, el Dios que está conmigo, ¿qué pasa? Sí puede. Y por tanto me voy a parar y voy a caminar. Porque debemos reconocer también nuestra limitación. Aquí el que es Dios. Amén. Entonces, cuando Moisés ya no tiene respuesta a la reflexión mental que hizo, no tiene ya argumento. Recuerden que estamos hablando de la autotrascendencia y que lo primero es trascenderme y ser ¿qué? Psicológico. Todos los pensamientos, todos los traumas que tengo, todo lo que llevo conmigo. Entonces luego dice, está bien, pero ahora le toca que luchar contra su ser ¿qué? Físico. ¿Cómo así, pastor? Así la Biblia me lo dice. ¿Sabe con qué sale el cabezón en su ser biológico, que eran las limitaciones físicas? Alguien que lee el 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Amén. Hasta allí puede estar. ¿Saben qué significa eso? Ya no estaba acá, sino estaba acá. Señor, y además no puedo porque soy tartamudo. Las limitaciones físicas.
O sea, toda esa argumentación psicológica, y si eso que está acá en mi mente, Señor, está bien, eso que está en mi mente, Señor, tiene la razón. Pero Señor, ¿yo cómo voy a ir a hablar en la corte si yo soy qué? ¿Si yo soy qué? Tartamudo. Yo no puedo porque yo soy tartamudo, Dios. Una cosa loca como somos nosotros. Hermano, hijo, ve por allá a tal lugar y predica la palabra. Uy, Señor, pero venga. Un momentico, Señor. Esa gente tiene un conocimiento de la palabra también. Pero está en error, doctrina de error. Toma tu Biblia y ve. No, pero Señor, mira un momentico. Lo que pasa es que allá hay hasta doctores de la ley y eso hay de todo, Señor. ¿Y yo cómo voy a ir? ¿Quién soy yo, Señor? Mande a otro. Señor, no, tú vas a ir. Pero Señor, lo que pasa es que si no me hacen caso ni me abren, tú vas a ir. Pero Señor, anda. Bueno, Señor. Señor, pero lo que pasa es que también yo tengo un dolor en la pierna izquierda y en la derecha. Y yo voy cojito, Señor. Y no tengo ni para el bus, ni esto, ni lo otro. ¿Me entienden? No, Dios dijo vas a ir. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener que ir porque te va a incomodar hasta el resto de tus días para que hagas lo que te ha puesto a hacer. No se trata de caprichos de Dios, se trata de propósitos. La vida de nosotros, los hijos de Dios, ¿tiene qué? Tiene propósito. La vida del Hijo de Dios tiene propósito. Diga, mi vida tiene propósito. Nosotros no vinimos a esta tierra a respirar, a inhalar y a exhalar. Nosotros vinimos a cumplir propósitos de Dios, amén, aquí en esta tierra que transforma el entorno donde nosotros estamos, y eso hay que entenderlo, y eso hay que vivirlo. Nuestra vida ha sido llamada a ser una vida que plena, porque es una vida en la cual voy a tener dificultades, yo tengo problemas, todo lo que usted quiera lo voy a tener, pero finalmente ¿qué? Yo he vencido, dice el Señor, usted y yo venceremos, y al final de nuestros días, ¿qué va a pasar? Estaremos satisfechos con la vida que nosotros hemos vivido, porque Dios ha estado en el asunto de nuestra vida. Y aquí Moisés, el hombre ya luego dice, no, pero es que miren, ser biológico, yo soy tartamudo, en el versículo 10. Y en el 13, ¿cómo dice? Perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. Porque es que yo definitivamente, ¿qué? Señor, yo no puedo. Sea el ser biológico y el ser psicológico, la mente, la pensadera y la justificación del por qué yo no puedo. Trascender es eso, ¿no? Pasar por encima de, sí, usted es tartamudo, sí, posiblemente usted no le crea, sí, posiblemente usted tenga unos problemas grandísimos allá cuando vaya a hablar con Faraón, sí, todo eso es cierto, pero ¿qué hay dentro de usted? Ese es el ser espiritual, amén, el cual nadie diferente a Dios puede, y a usted y a mí, puede que enclaustrarlo. Amén. Por encima de todo eso, de esas limitaciones verdaderas o falsas, estamos nosotros como seres espirituales que nos relacionamos con Dios. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, debemos aprender a caminar de manera distinta, a no estar mirando solamente el problema, sino la solución. ¿Dónde? La solución en medio del problema. A no mirar tanto lo que me dice a mí que no lo puedo hacer, sino mirar lo que Dios dijo que iba a ¿qué? Que iba a hacer en medio de esa circunstancia, en medio de esa problemática. Mis amados, el problema no es tener problemas, el problema es no resolverlos. Amén. Amén. Confiar, yo he vencido. Confiar en el mundo, nunca dejo de decirlo. La Biblia dice: en el mundo tendréis que, ni siquiera cualquier cosa, aflicciones. Las aflicciones hay veces oprimen, pero dice confiar, es decir, en medio de ellas, confiar. ¿Qué pasa? Yo he vencido. Y si su papá vence, ¿qué pasa? Usted venció. En la vida no se trata de no tener que superar cosas. La vida se trata de que, aún teniendo que superarla, yo tomo la decisión de tomar los desafíos de la vida. ¿Y qué? Trascenderlos, pasarlos, superarlos, porque Dios está a mi favor. ¿Sabe? Que una de las predicaciones que a uno más le gusta es cuando le dice: Dios dijo que te va a bendecir. Eso no tiene nada malo. Dios dijo que va a llenar ¿qué? Tus graneros. ¿Eso es verdad? Amén, eso es verdad. Pero hermanos, ¿para qué yo tengo mis graneros llenos si mi vida está vacía? ¿De qué te sirve? Si lo primero que Dios quiere bendecir y llenar es ¿qué? Es tu vida. Cuando tú estás en equilibrio con Dios,
1.000 millones, 100 millones, 1.000 pesos, 2.000 pesos serán suficientes, porque tu vida estará ¿qué? Plena, porque Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, y dice la Biblia que antes de pedirla Él nos la entrega. Por eso es que Dios nos da cosas materiales muchas, y ninguna nos satisface, ninguna nos llena, porque mi ser espiritual está ¿qué? Está ya atado al dolor, a la tristeza, a las preocupaciones, a todo ese tipo de cosas. ¿Cómo voy a gozarme las cosas materiales que Dios me da? ¿Cómo voy a gozarme a mis hijos, a mi familia, mi propia vida? ¿Cómo me lo voy a gozar si por dentro estoy atado? ¿Qué tengo para dar a otros si ni siquiera me he podido dar a mí mismo? Y en esta mañana debe haber una reflexión. ¿Es qué me voy a dar a mí mismo? ¿Cómo voy a comenzar a vivir conmigo mismo? ¿Qué equilibrio interno debo tener conmigo mismo? Porque no me canso de pedir y exigirle a quién, a otros, que me den lo que no me van a poder dar, porque no depende de ellos, sino de quién, de mí mismo. Depende de cada uno de nosotros vivir la vida plena que Dios ha diseñado para que nosotros podamos vivir conforme a sus propósitos y al mismo tiempo cumplir los propósitos de Dios. Mis amados hermanos, por eso les digo, uno salta, aleluya, y me voy a ir a las Europas, y vas a ir y vas a venir. Eso es verdad. Yo creo en la mayoría de todas esas palabras proféticas que Dios nos da, pero es que antes de llegar allá vamos a comenzar a trabajar ¿en quién? En nosotros mismos, ahora y aquí mismo. Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Un hijo de Dios sano a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual tiene mucho que dar, dentro y fuera de ¿dónde? De su iglesia. Y a eso nos ha llamado el Señor, a sanar las heridas, a ser levantados, a ser limpiados, para que podamos nosotros dar a otros. ¿Ustedes no han notado que hay gente en la iglesia que le pone a uno más carga de la que ni siquiera ellos llevan? Y todo lo que uno hace está mal, porque esa gente no está sana en su corazón. Si te tinturaste el cabello, entonces hermano, ese color no es de Dios. Cuando usted pasó por mi lado yo sentí un escalofrío, es un color de muerte, como que si Dios no hubiese creado los colores, y nada le sirve, y una amargura por todo. Y si le traen una cosa, está mal, no me gusta, ¿por qué no me preguntaron? Y si no me la traen, ¿por qué no me la trajeron? Porque no estamos sanos a nivel interno, y debemos estar sanos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, para que las cosas, por más pequeñas que sean, las podamos disfrutar. La vida es corta. Ya lo acabé de descubrir. La vida es muy corta. Uno no sabe cuánto va a vivir. Pero voy a usar el promedio. No van a decir que la pastora dijo que va a vivir tanto. No, soy clara. Vamos a usar el promedio. Póngale pues cuidado. Una persona pues de las personas que viven mucho, está entre los 82 y 84 años. Puede que viva 100. Pero pues de esos que estamos bendecidos y que vamos a vivir largo. Les voy a hacer un ejemplo. Yo tengo 51 años, voy a cumplir 52 años. ¿Listo? 52 años. En ese orden de ideas, si eso se cumpliese en mí, ¿sabe cuántos añitos me quedarían para disfrutarme la vida plenamente? ¿Y usted cree que yo me la voy a pasar viviendo en el pasado? ¿Usted cree que yo me la voy a pasar sufriendo por lo que ya no tengo que sufrir? Compañeros de batallas en la fe, hermanos y hermanas amados, desde ya es hora de pararnos y comenzar a vivir esa vida que Dios tiene para nosotros. Una vida en la cual sano, una vida en la cual perdono, una vida en la cual suelto y dejo que Dios haga lo que Él tiene que hacer en mí. A uno muchas veces le da miedo hasta salir de la ciudad. Ay no voy a ir porque puede pasar esto. Hay muchos abismos, sí, te vas a morir un día, pero si te vas a morir, que sea que feliz, haciendo lo que Dios te puso a hacer o por hacer, y no limitarles, que no le hablo fulano de tal, porque es que no, me hizo tal cosa en tal año, por Dios. Ese mañana te llenas tu corazón de rencor, de odio, de todo. Siempre pongo este ejemplo. Ese mañana ya deja de ser un pagano, va por ahí corriendo, alguien le predicó la palabra, se convirtió a Cristo, lo aceptó con todo su corazón y su fervor, luego es un siervo, ministro de Dios que anda en las naciones predicando, y tú con la amargura en tu corazón. ¿Ok? Pero cuando yo suelto eso y yo le digo, Señor, por favor, reemplaza lo que hay en mí por amor, por
perdón. Por vida nueva, hasta me lo encuentro y los dos junticos nos vamos a predicar por las naciones, amén. Amén. Y allá en la presencia del Señor alabamos los dos a Cristo. Amén o no amén. Es la actitud que estoy teniendo frente a mi vida. Hay que autotrascender, nadie lo va a hacer por ti. Hay que superar, pasar, ¿cómo? De la mano del Señor, preguntándole Señor, diciéndole Señor lo que verdaderamente siento. Usted no tiene que ir a decir al Señor, Señor, pero es que a pesar de lo que me hizo, yo lo amo, la amo. Mentira. Usted no lo está amando, usted está enojado, usted siente esto, Padre, mira lo que tengo con tal persona, en este momento siento que en mi corazón hay odio, resentimiento, lo que haya. Padre, yo necesito que tú me sanes, yo necesito que tú me cures, Señor, porque así yo no voy a morir, así no voy a morir, y no lo que tú has puesto en mi vida. No se trata de ser hipócritas, ni de negarnos a nosotros mismos, no, se trata de ser libres. ¿En quién? En Cristo Jesús. Se trata de ser libre. Todavía estamos arrastrando el daño que gente que ya murió nos ha hecho, ¿o no? Todavía lo estamos arrastrando, pero en esta mañana tú le vas a decir no más. Yo me libero porque Dios me ha dado esa posibilidad. Me libero de esas cosas que están allá. Ya no vas a tener más poder en mí. Cuando uno perdona, le está diciendo al otro, ya tu poder en mí ya se acabó, hasta ahí llegamos. ¿Saben por qué? Porque el que se daña en realidad es uno. Hay gente que hasta se le olvida el daño que le ha hecho a uno. Se le olvidó, ¿no? O se autoperdonó ya, y uno todavía arrastrando la inmundicia de otro en su vida. En esta mañana, para concluir, quiero decirte lo siguiente. Puedes elegir seguir viviendo como hasta ahora con limitaciones. Uno puede elegir, Dios no te va a obligar, eliges. Pero en lo que sientes o piensas, o puedes decirle al Señor, sí, Señor, no te detengas, haz conmigo como tú quieras, transforma mi vida, Señor, ayúdame a trascender lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que estoy haciendo. Ayúdame, Señor, porque yo te necesito. El problema del cristiano y de la humanidad no es plata, no es una casa, vuelvo y lo repito, el problema nuestro está acá adentro, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, pero sobre todo en nuestro espíritu. Porque cuando el ser interior mío se decide, cuando el ser espiritual mío se decide, pasa por encima todas esas limitaciones y llega hasta donde Dios quiere